Hay algo liberador en estar en un avión pequeño. Una parte de un grupo de amigos acababa de obtener su licencia de piloto privado un mes antes. Nos habíamos unido al viajar por Europa, y después de eso disfrutamos viajar los fines de semana a nuestra institución de origen en California. Ese día, viajábamos de regreso a nuestra escuela después de un retiro de fin de semana, nuestro primer fin de semana solos en todo el año. Alquilamos 2 aviones en el aeropuerto John Wayne de Santa Ana y dividimos la carga entre ellos para el vuelo de ida. En el camino de regreso, querían hacer un viaje de chicas a Santa Mónica para pasar la noche y, como era el único hombre del grupo, acepté separarme aproximadamente a medio camino desde Big Bear Lake hasta el aeropuerto John Wayne mientras ellos volaban a Santa Mónica. Llevábamos unos 10 minutos volando cuando estábamos charlando en 122.85, la frecuencia designada por Estados Unidos para comunicaciones de información. ¿Crees que llegarás bien a casa por tu cuenta?, bromeó el piloto del otro avión. He volado un Stinson L-5 solo desde mi casa hasta Oakland, creo que, oh, mierda. Lloré de sorpresa cuando un fuerte estallido salió del motor. Un objeto largo parecido a una serpiente salió disparado del capó, seguido inmediatamente por todos los paneles metálicos alrededor del motor desprendiéndose por completo. ¿Qué pasó?, preguntó uno de mis amigos del otro avión. Miré a mi alrededor en busca de un diagnóstico. Al darme cuenta de que el motor seguía funcionando, pero había una cuenta regresiva en la pantalla electrónica, lo descubrí bastante rápido. Se me rompió la correa del alternador. No estoy en peligro, pero no sé en qué estado está el motor y tengo que aterrizar. Miré a mi alrededor y noté el aeródromo por el que acabábamos de pasar. Fue peculiar que no lo hubiera notado en las secciones al planificar, pero hay muchos aeropuertos en esta región de los Estados Unidos, así que no lo pensé mucho. ¿Deberíamos venir y aterrizar contigo?, preguntó Sadie. No, no te preocupes por mí. El Skyhawk es un avión bastante común y, si no pueden arreglarlo, puedes enviar a la patrulla aérea civil tras de mí. Está bien, tenemos las coordenadas. Buena suerte con el aterrizaje y llámanos cuando llegues. Gracias, lo haré. Cierro la sesión justo antes de que se apague la electrónica. Vuelo con un viento corto a favor, y cuando giro hacia mi base, es decir, volando perpendicular a la línea central antes de la fase final, o la fase en la que giras para realizar el aterrizaje, el aeropuerto me parece más grande que cuando pasé por primera vez. Algo también parecía familiar en su forma. Definitivamente encontré esto desagradable y, en cualquier otra circunstancia, habría abandonado el enfoque y me habría ido a otro lugar. Pero con el mal estado que estaba el avión, no tuve más remedio que continuar. Aterricé sin problemas. Déjalo, Jennifer, dije en voz alta. Tuve que recorrer un largo camino para encontrar una salida, pero cuando lo hice, giré hacia Taxiway hecho. La siguiente calle de rodaje que intercepté fue designada Alpha, y luego giré a la izquierda en Mike antes de llegar a la calle de rodaje principal, Romeo. Tuve una extraña sensación de déjà vu al observar el entorno del aeropuerto. Cuando mis ojos exploradores se posaron en el hangar principal, se me heló la sangre. No sucede muy a menudo. Las únicas 2 veces que recuerdo que sucedió algo así fue cuando vi una publicación de Instagram que me molestó cuando una amiga respondió después de que le confesé mis sentimientos por ella. Esto hizo que ambos sintieran ganas de jugar. Estacioné en el área que, a pesar de no haber ningún controlador, sabía que era el área en la que los trabajadores querían que estacionara. Eso es porque, a pesar de que nunca había estado aquí antes, el aeropuerto era idéntico al aeropuerto de mi casa. Entré en el espacio de estacionamiento y apagué el motor. Casi esperando ver un carrito de golf salir del hangar hacia mí para preguntarme si necesitaba servicios, esperé un minuto mientras repasaba mi lista de verificación posterior al vuelo. Cuando todo estuvo hecho, salí del avión. No hacía calor, pero era mediodía, así que hacía todo el calor que iba a hacer. A pesar de eso, el aeropuerto parecía completamente sin vida, como cuando en mi primer verano, trabajando en el FBO en el aeropuerto de mi casa, un avión sufrió un colapso en el despegue y todo el aeropuerto se vio obligado a cerrar. Esa misma sensación de muerte en la atmósfera estaba allí. Volví a mirar el hangar y noté que las puertas estaban casi completamente cerradas. Debí haberlo visto solo desde lejos, pero ahora que lo miraba de cerca parecía abandonado hace mucho tiempo. Seguí caminando más cerca de las puertas. Los árboles y colinas que había alrededor cuando llegué todavía estaban allí, pero al mirar los edificios y los restos de aviones en descomposición, lo reconocí todo. Solo había estado allí ese verano y todo, aunque tranquilo, estaba vibrante y lleno de vida. Llegué al hangar y miré dentro.
Mi corazón cayó a mis pies. Entré a las ruinas de lo que parecía idéntico al FBO al que llamé mi tercer hogar. La hierba crecía a través del cemento agrietado del suelo y los aviones yacían descomponiéndose por toda la habitación. Caminé hasta uno que estaba al lado de la oficina de combustible. Estaba rodeado de maleza y su cola estaba bloqueada por la hierba. Lo dejé a un lado para echar un vistazo. Los caracteres impresos en azul descolorido, y algunos de ellos apenas visibles, dicen N9678Q. Tropecé hacia atrás, tratando de no llorar, gritar o asustarme de ninguna manera. Sentí que la soledad de la situación se apoderaba de mí. Golpeé el alfiler de mi camisa, un alfiler de una sola punta de una antigua pieza de ajedrez irlandesa que había ayudado a una amiga a comprar cuando ella no quería el juego completo. Mi mente acelerada se detuvo instantáneamente ante el recuerdo de la cercanía y el valor, que llegó en un momento en el que sentirse valorado era un bien escaso. Pensé en las personas en el otro plano, las que habían devuelto un sentido de propósito a mi vida después de que mi miedo al fin de los tiempos, combinado con las cosas que estaba viendo en las redes sociales, habían torcido y destruido aparentemente mi fe en Dios. Irremediable. Los recordé a ellos y a todos en mi escuela, el recuerdo de haber sido apoyado en mis batallas académicas y espirituales, y la sensación de que todo iba a estar bien. Aunque solo fue un recuerdo, fue suficiente para fortalecer mi determinación y comenzar a buscar una solución. Miré a través del hangar. Miré el resto de los aviones podridos y reconocí todos sus números de cola. Esto me dijo que lo que estaba viendo no era real en el sentido de que en realidad no era mi aeropuerto de origen ni algún tipo de viaje en el tiempo. Miré por el hangar y vi los árboles y las colinas tal como estaban cuando entré. Miré hacia afuera y vi el avión en el que había volado en las mismas condiciones, sin ningún aspecto diferente. Decidí probar algo pero necesitaba un vehículo que funcionara para hacerlo. Me acerqué a uno de los camiones de combustible a la derecha de las puertas y miré hacia afuera. Estaba oxidado y en descomposición, pero parecía que el sistema podría funcionar. Este era un camión de combustible para aviones, que no podía usar para mi avión, pero me llevaría a la pista. Entré, inserté la llave en el contacto y la giré un clic. El tablero se iluminó y el camión dejó escapar un silbido familiar. Sabía que se estaba preparando solo. A pesar de parecer tan muerto como el resto del lugar, todavía funcionaba. Una vez que el silbido se calmó, volví a girar la llave, esta vez encendiendo el motor. Para mi sorpresa, se encendió. Mientras el motor diésel estaba al ralentí, me bajé para quitar los calzos de las ruedas, que, para mi sorpresa, estaban allí. En lugar de colocarlos en el guardabarros, los llevé a la cabina y los puse en el piso del lado del pasajero. El camión circulaba como cuando yo trabajaba en la FDO. Cuando llegué a la pasarela, mi memoria se confirmó, e incluso con la calidez de los recuerdos de la comunidad que tanto aprecio, me estremecí. El número en la pista era 8L. No tenía idea de lo que esto significaba, pero sí sabía una cosa: algo en este lugar estaba terriblemente mal. No estaba en casa, estaba en una especie de ciudad fantasma. Como referencia, si estuviera en casa, los números en la pista habrían sido 13L. Conduje el camión de regreso al hangar a toda velocidad, sin importarme los límites de velocidad o la posibilidad de estrellar el camión. En el camino de regreso me encontré con un Robinson R-22 blanco impecable, que reconocí al instante como mi cliente favorito del FDO. Aparte de mi avión, fue el único otro avión en condiciones de volar que vi. No había nadie con él, y cuando entré al hangar, no había nadie allí ni en la oficina. Sin embargo, algo andaba mal. Estaba limpio, bien cuidado y parecía nuevo. No es nuevo, pero es funcional. Pensé en gritar, pero sabiendo cómo suele terminar eso en las películas de terror, decidí no hacerlo. Las luces se encendieron cuando entré, lo que, por instinto, tomé como una señal para salir de allí. Al regresar al FBO donde había estacionado, volví a colocar los calzos según las reglas y escuché el sonido del silencio. Caminé hacia mi avión y probé la batería. Para mi sorpresa, el interruptor principal no hizo nada. Por primera vez inspeccioné la parte delantera del avión. Estaba claro que cuando el cinturón explotó, causó algún daño. El motor no parecía afectado, pero el alternador nunca iba a funcionar sin una conexión física con el motor. Puse mi mano sobre el bloque del motor. Sin la cubierta, no fue una sorpresa que se hubiera enfriado más rápido de lo normal. De regreso al interior del hangar, fui a la parte trasera, aproximadamente a mitad de camino hacia la esquina opuesta de la entrada. Allí estaba nuestra oficina de mantenimiento. Dentro de la oficina había un hombre. Verlo me sobresaltó al principio.
Era grande y tenía el pelo blanco. Llevaba pantalones cortos de camuflaje y una camiseta negra. Mi respiración comenzó a entrecortarse cuando lo reconocí. Comenzando a ver los paralelos, retrocedí y saqué mi teléfono. No esperaba verte de regreso tan pronto. Tanto lo repentino como lo familiar de mi voz hicieron que me quedara congelado en el lugar. Lentamente comencé a girarme y mi corazón se detuvo cuando vi quién estaba detrás de mí. Inmediatamente la reconocí como una de mis compañeras de trabajo. Parecía tan normal en comparación con todo lo que la rodeaba. No impecable per se, sino asombrosamente normal, como si realmente estuviera en casa. ¿Qué diablos es este lugar?, pregunté con voz temblorosa. ¿No lo reconoces aquí?, preguntó la entidad. Sí, es solo que este no es mi hogar. Claro que lo es. Estoy aquí, Jeff está aquí, al igual que Landon. No, no es eso. Salí a la pista para verificar los números y los números no coincidían. Al de aquí le quedaban 8. Eso habría sido uno de los 3 que quedaban en casa. La expresión de la entidad decayó. Nos atrapaste. El miedo que había sentido antes me golpeó de repente, pero de alguna manera, también había un consuelo en ello. La forma en que cambió la expresión de la entidad no fue de decepción o emoción. Era uno que se sentía como un alivio mezclado con compasión. Esto no es un aeropuerto. Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Digamos que estás en la guarida del león. Hay criaturas aquí que las crean. Bueno, no son ilusiones en el sentido de que no sean reales. Ve a tocar ese avión de allí. Caminé hacia 78Q y alcancé su cola. En lugar de estar oxidado y viejo, el metal se sentía liso y brillante, como si no se hubiera deteriorado. Sin embargo, realmente estaba ahí. Me di vuelta para mirar la entidad, que había cambiado. Ahora era un bípedo alto, de apariencia no fea, pero tampoco sorprendentemente hermoso. Su piel era sana y dura, pero se extendía sobre un cuerpo voluminoso, musculoso y muy alto. Sus extremidades estaban dentro de la proporción de las de un humano, aunque su rostro era claramente inhumano. Esta no es una comparación perfecta, pero se parecía un poco a las criaturas de un lugar tranquilo. Corre, decía. No dudé en cumplir la orden. Corrí por la oficina de combustible hasta la puerta de salida. Al pasar, entré al conocido estacionamiento donde había autos, pero algo me dijo que incluso eran trampas, a pesar de parecer operativas. Corrí hacia la carretera, que, en lugar de una carretera secundaria como la que conocía, era la carretera principal. Giré a la derecha y corrí, pensando que ese sería el camino de regreso a la civilización. Vi lo que parecía un pueblo al final del camino después de correr unos 100 pies. Instantáneamente me detuve y me di la vuelta, pensando que la ciudad habría sido algo peor que el aeropuerto. Corrí un rato hasta que sentí que me iba a desmayar. Me senté con solo el bosque a la vista. Saqué mi teléfono, que tenía mucha batería pero no tenía servicio. Abrí la aplicación de notas de voz y comencé a grabar. No sé quién encontrará esto, pero quiero que mis amigos y familiares lo escuchen. Preguntaré acerca de... Ellos te dirán quiénes son. Hice un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto desconocido tras una avería en la correa del alternador y me quedé varado en el bosque. El camino desapareció y sigo un rastro oscuro. Estoy cansada, deshidratada y hambrienta, así que no tengo muchas esperanzas de salir de aquí. El aeropuerto era bastante agradable. Algo quiere atraparme, pero uno de sus secuaces me dejó ir. He estado corriendo durante aproximadamente media hora. No soy atlético, así que esta corta distancia ya me ha matado. No hay señales de civilización a mi alrededor en ninguna parte. Miré a mi alrededor y vi lo que parecía la entrada a un túnel. Estaba cubierto con una puerta de metal corrugado y justo al lado de lo que parecía un salón. No había ninguna señal, pero no la necesitaba para reconocer el edificio. Oh, tienes que estar bromeando, dije antes de terminar la nota de voz. Me giré para correr en dirección opuesta, pero cuando lo hice, inmediatamente sentí un chapoteo en mis pies. Miré a mi alrededor y vi que estaba dentro de un túnel. Había 2 barras de metal que se estrechaban en un riel que corría a lo largo del lado izquierdo del piso, con una caja de control a mi izquierda y una barra que pasaba por la parte superior de la habitación. Justo después de esa barra había una cortina de tiras de tela azul. No tuve que mirar hasta las tiras para saber dónde estaba. Podía sentir que empezaba a perder el control, en gran parte debido a las dolencias físicas que ya mencioné. ¿Eso es todo, eh? ¿Vas a arrojarme a mi infierno personal y dejarme aquí para morir? No lo entiendes, ¿verdad?
La criatura detrás de mí había tomado otra forma humana, un hombre bajo y con sobrepeso, con largos mechones blancos, una barba de chivo del mismo tono y esos profundos y penetrantes ojos marrones. Mi jefe en el antiguo lavadero de autos en el que trabajaba cuando tenía 17 años era un hombre bastante agradable, pero no me llevaba bien con su estilo de liderazgo. Dios bendiga su alma, pero aún así fue una experiencia traumática, especialmente las últimas 2 semanas. Entender que... Verás, sé que no estás sano. Eso es todo por diseño. No sé si este lugar rompió tu voluntad, pero al correr, te agotaste. Esa criatura no te dejó ir por benevolencia. Sabía que si lo hacía, recibiría su comida a su debido tiempo. Sí, ¿y quién eres y qué quieres? Somos una especie de ancianos antiguos y, sencillamente, buscamos comida. No tenemos que cazar con frecuencia, pero es fácil encontrar exploradores de tu generación. Han estado tranquilos últimamente, así que tuvimos que encontrar una manera de hacer que esta área fuera más atractiva para alguien. ¿No es una suerte que necesitaras un lugar para aterrizar justo cuando pasaste por nuestra guarida? ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿No es así como el héroe suele encontrar tiempo para escapar y derrotar al malo? Al preguntar esto, los ojos de la entidad se ennegrecieron hasta convertirse en pozos sin alma. No hay manera de salir. Has estado atrapado aquí desde que entraste en la dirección del viento. Mi corazón dio un vuelco e inmediatamente fui al costado del túnel y corrí. Sentí cada parte del cansancio de mi cuerpo y tuve que detenerme cuando llegué al final del túnel, que no era muy largo. En lugar del bosque al frente del túnel, era la ciudad familiar en la que había estado viviendo desde la primavera de 2019. En lugar de la bulliciosa calle de la ciudad, estaba en silencio. Caminé por la calle, buscando alguna señal de vida. Empecé a ir hacia la derecha pero al final me di la vuelta. Esperaba encontrar algo, como una intersección o la autopista que atravesaba la ciudad. El sol caía a plomo, pero en el sur de California el aire estaba muy seco. Lo reconocí como el calor seco de la versión real de la ciudad en la que parecía estar. Seguí caminando durante horas, incluso hasta que oscureció, pero el calor persistía. De repente me encontré tirado en el suelo. No recordaba haberme derrumbado, así de malo fue. El miedo había sido inmenso, pero en ese momento supe que eso era todo para mí. Recordé a mis amigos en el otro avión, preguntándome si al menos se divertirían antes de preocuparse por mí. Con todas mis fuerzas, grité, ¿por qué no vienen, hijos de puta, a matarme? Mi voz era débil y cansada. Incluso vi que el cielo comenzaba a iluminarse. He sido cristiano toda mi vida, pero como mencioné antes, este verano ha sido un desafío para mi fe. He oído que justo cuando estás a punto de morir, puedes ver más allá de este plano mortal de existencia y lo que hay más allá. Solo he oído hablar de esto 2 veces, pero lo he creído. Vi nubes reflejando un sol brillante con miles y miles de millones de personas, todas vestidas con túnicas blancas radiantes. Todos alababan la figura del centro. No pude ver quién era, solo era luz. La figura solo dijo 5 palabras, aún no es tu momento. Luego sentí que me pesaban los párpados y luego me desmayé. No sabía lo que significaban las palabras de Dios, pero durante unos 5 minutos quedé suspendido en mi cabeza. Sentí como si mi conciencia acabara de desconectarse de mi cerebro y simplemente no existiera en ninguna parte, ni en la tierra, ni en el infierno, ni en el cielo. Sentí un terrible dolor de cabeza cuando la luz me golpeó como una tonelada de ladrillos. Abrí mis ojos pesados y vi que estaba en un hospital. Tenía la boca seca, pasé las manos por la piel y la sentí dura y casi escamosa. Estaba solo en la habitación, pero noté que la mesa al lado de la camilla en la que estaba tenía un sobre encima. Lo abrí y descubrí que había sido escrito por la empresa donde alquilamos nuestros aviones. Decía, encontramos el avión, pero no el cinturón. Con el estado en el que se encontraba, tomaste la decisión correcta al aterrizar. No te preocupes por el costo. Lo tenemos cubierto, solo descansa un poco. Me reí un poco. Al menos sabía que el avión estaba a salvo. Llamé a la enfermera. Cuando una entró en la habitación, lo único que me dio fue una sonrisa maliciosa, como si supiera lo que quería. Tus amigos ni siquiera esperaron noticias tuyas. Sadie dijo que sentía que algo andaba mal y llamaron por frecuencia. La Wilson Aerospace Corporation fue alertada de inmediato y fue a buscar su ubicación. Tus amigos informaron la posición a la que volabas y el avión fue encontrado allí, pero no había nada más que indicar a un lugar de aterrizaje seguro. Sin embargo, estaba intacto y parecía haber sido cerrado por un piloto. Oyeron un ruido entre los árboles, por lo que su llegada debe haber asustado a lo que sea que te atacó. ¿Qué?
La interrumpí. Aterricé en una pista pavimentada y estacioné frente a un hangar, aunque estaba muy deteriorado. No encontramos ninguna evidencia de lo que afirmaste ver en tu nota de voz, pero ya han desaparecido personas allí antes. Es mejor que no se lo cuentes a nadie por tu credibilidad. ¿Me creen? ¿Ellos, como tus amigos? Sí. Bueno, todos han hablado de eso, y los que específicamente estaban en el avión recuerdan que había un campo justo detrás de ti. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Después de que llamaron al WAC, se dieron la vuelta para ir a buscarte, pero comenzaron a quedarse sin combustible y, como precaución, volaron de regreso a John Wayne. Se negaron a abandonar la FUO hasta que alguien supiera dónde estabas. Temía la respuesta cuando hice la siguiente pregunta. ¿Dónde me encontraron? Solo a uno, tal vez 200 metros del avión. Parecía estar sufriendo síntomas de insolación, lo cual debería ser imposible dado que solo hacía 60 grados afuera en el momento en que lo encontraron. No estoy en el condado de Orange, ¿verdad? No, la unidad que te agarró era de Palm Springs. Ahí es donde estás. Una vez que esté sano, lo llevarán a una unidad aérea y lo trasladarán a Kaiser Permanente en Irvine para su alta. ¿No es un poco caro? El WAC ha pagado los gastos en su totalidad. No vas a echarte atrás en esto. Y ahí es donde escribo esto. Me transfieren de regreso a casa después de sobrevivir a la que definitivamente fue la tarde más dura de mi vida. En realidad, no se incluye mucha reflexión interna, pero cuando procesas toda esa información tan rápido, es realmente diferente intentar darle sentido a todo mientras intentas escribirlo. Sin mencionar que todo es una especie de confusión. Sinceramente no sé cómo lo recuerdo con tanto detalle. Solo quiero advertirte que si alguna vez vas de excursión a Big Bear Lake, ten cuidado a dónde vas. Puede que no te persigan, pero si te acercas demasiado, puedes acabar entrando en su territorio. Les gusta jugar con su comida, por lo que es una manera terrible de hacerlo. Por favor, no vayas a probar el área, estos monstruos de la naturaleza saben lo que están haciendo y tú no eres rival para ellos.